vamos a iniciar con el tema de magnitudes físicas y sistema de unidades. Sabemos que las magnitudes físicas es todo lo que se puede medir. Entonces, ¿qué es medir? Medir, en nuestro diario vivir utilizamos mucho al comparar de tamaño, al medir la estatura, la velocidad de alguna carrera, cuánta agua hay en una botella, etcétera. Entonces podemos decir que medir es comparar algo con un modelo o patrón ya establecido. Que necesitamos un instrumento de medida y un patrón comparativo. Por ejemplo, acá tenemos el niño que está comparando su tamaño con un patrón ya establecido, que sería la regla. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, igual tenemos 100 centímetros son 1 metro. Tenemos varios instrumentos que nos ayudan a medir varias cosas. Por ejemplo, la masa podemos medir con balanzas, la temperatura con termómetros, la longitud, la distancia con cinta métrica, con vernier, el tiempo con reloj, o podemos medir con lo que es un cronómetro. Entonces, cada una de estas medidas tiene sus respectivas unidades, ¿sí? Por ejemplo, la longitud, el tamaño, podemos medir en metros, centímetros, etcétera. El tiempo, podemos medir en años, podemos medir en horas, minutos, segundos, etcétera. La masa en kilogramos, en toneladas, etcétera. La temperatura en grados Fahrenheit, también podemos medir en centígrados, Celsius, etcétera. Entonces acá tienen un cuadro de ejemplos de magnitudes físicas donde tenemos las magnitudes fundamentales, el sistema de unidad en el que se encuentra y en símbolo. Cada magnitud tiene su símbolo, ¿sí? No se escribe totalmente la palabra con la que se ha medido, entonces se pone un símbolo. Por ejemplo, la longitud, que se puede poner con una L, que se refiere a longitud. En el sistema internacional se mide en metros y su símbolo del metro, de la unidad de medida, es M minúsculo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí unidades fundamentales y derivadas, las básicas. Entonces, ¿dónde está eso de magnitudes fundamentales y derivadas? Son una clase de magnitudes, ¿sí? Las magnitudes físicas se clasifican en dos principalmente, por su origen y por su naturaleza. Por su origen pueden ser fundamentales y derivadas. ¿Quiénes son las fundamentales? Las que solamente se necesita, con una medida se obtiene el resultado. Por ejemplo, la masa. Se pesa algo o se pone a la balanza algo y nos salen los kilogramos. Se agarra, qué sé yo, un termómetro y podemos saber la temperatura. Las magnitudes derivadas, entonces, son aquellas que representan la combinación de varias magnitudes fundamentales, de dos o más. Por ejemplo, la primera, la superficie, resulta de dos longitudes, entonces L por L, y ahí nos da la unidad de medida, que es el metro al cuadrado. Vamos a tratar de trabajar las unidades de medida con corchetes para que no se confunda con esta simbología, ¿sí? Entonces, así tenemos, por ejemplo, la velocidad, metros por segundo. ¿De dónde resulta la velocidad? De dividir la distancia sobre el tiempo. Y de ahí la distancia en metros y el tiempo en segundos. Esta sería su unidad de medida. También se pueden dividir estas magnitudes físicas, se clasifican por su naturaleza. Por su naturaleza pueden ser escalares, cuando solamente necesitan un número, ¿sí? Un número y su unidad de medida. Por ejemplo, 2 kilogramos de papa, lo que hablaba. Se entiende, no se necesita más. Las magnitudes vectoriales son aquellas que necesitan módulo, dirección y sentido. Entonces hemos dicho son vectores, módulo, el tamaño, dirección y sentido, que sería la flechita. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Aquí tenemos la velocidad, por ejemplo. La velocidad es cuando tenemos que decir un automóvil va a 30 kilómetros por hora, podemos decir, ¿sí? Su magnitud hacia el norte, al norte. Entonces, ya tenemos la magnitud, la dirección y el sentido.
Para expresar estos múltiplos